Yo una. De noche, mucho una vez que habíamos, ¿qué manera tenía? Una vez ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo han pasado? Esperando que se encuentren muy bien. ¿Cómo Buenos están, días, licenciado. chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles. Esperando ¿Cómo que está, se Lice? Buenos encuentren días. muy bien. ¿Cómo está? Muy buenos días, chicos. Buenos se días, olviden, licenciado. por favor. ¿Cómo está? Muy buenos días. No se olviden, Licenciado, no se, seguirse cuidando. No se no olviden. se le, En Quito tenemos un clima que está bastante frío, ¿no? Tenemos que cuidarnos bastante. No se olviden, chicos, obviamente, si tenemos las vacunas, tenemos que seguirnos cuidando y si no las tenemos, obviamente, pues tenemos que acudir a vacunarnos, ¿no? Recuerden que la salud es lo más importante. Adicional, por favor, no se olviden de tener la documentación al día. No se olvide de tener las pensiones al día. No se olvide de tener todas las actividades al día, obviamente para que no tengan contratiempos al finalizar el año lectivo, ¿no? Muy bien. Tampoco no nos olvidemos, por favor, de registrar la asistencia. Estamos cerca de 40 personas y solamente 10 personas han registrado la asistencia, así que por favor no nos olvidemos de registrar la asistencia, ¿sí? Listo, muy bien. Vamos a seguir avanzando, por favor, en el contenido de la plataforma y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de una de las culturas más importantes que existieron en la antigüedad, ¿no? La cuna que generalmente se estableció el origen de las civilizaciones, ¿no? Muy bien, vamos a empezar, por favor, a mencionar la cultura, la civilización y cultura de Mesopotamia, ¿no? Como ustedes saben, Mesopotamia directamente fue una civilización de la antigüedad que generalmente fue una etapa en donde el neolítico, si recordamos un poquito, fue el lugar en donde estas culturas lograron pues desarrollarse, ¿no? Si recordamos un poquito después del proceso de evolución de los seres humanos, después de las habilidades que el ser humano logró tener, prácticamente acá lograron establecer lo que son pequeñas comunidades, pequeños clanes y obviamente fundar lo que se conoce como la primera gran civilización, ¿no? Que fue pues Mesopotamia. No se olviden, Mesopotamia directamente es considerada pues la cuna de todas las civilizaciones, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura. Los orígenes, el señor o la señorita. El señor Marco Delgado, por favor. Licenciado, buenos días. No sé, por merecerle un inmenso favor. Si pueden apagar los micrófonos, hay mucha interferencia. A los compañeros les piden que apaguen y no lo hacen. Listo, muy bien. Sí, La mano. sí, no se preocupe, ya lo solucionamos. Por favor, ayúdame con la lectura. Ya, licenciado, gracias. Muy bien. La historia de Mesopotamia va desde la prehistoria y el asentamiento de los primeros nómadas en la región, hasta la conquista del Oriente Próximo por los persas. Orígenes. Las primeras comunidades agrícolas mesopotámicas surgieron alrededor de 7000 años antes de Cristo, desarrollando una agricultura simple, que luego fue mejorando por los agricultores sumerios, valiéndose del Tigris y del Éufrates para el riego, no dependiendo así de las lluvias. De este modo nacieron los primeros asentamientos permanentes de la región. Bugrax Dabakji Han y Yarim Tapech, así como las primeras culturas menores mesopotámicas, la Asuna Samada, 5600, 5000 años antes de Cristo, y Jalab, 5600 a 4000 años antes de Cristo. Periodo el Obeid, 5500, 4000 años antes de Cristo. La fundación de los primeros asentamientos de edificaciones del barro cocido llamado el Obeid y de los primeros sigurats, edificios de veneración religiosa que serían luego característicos de la civilización mesopotámica. El más antiguo de estos templos sería Eridu,
al sur de Sumeria. Excelente, señor. de- Hasta ahí nada más. Muy bien. 10, muchísimas gracias. Bien. Hablamos directamente del origen, ¿no? En donde básicamente Mesopotamia se establece que apareció en los años 7000 antes de Cristo, ¿no? Y eventualmente en los dos ríos más importantes dentro de este territorio, que vienen a ser lo que es el río Tigris y el río Éufrates, ¿no? Básicamente, aquí se establecen las primeras formas de comunidad, se establece la división del trabajo, se establecen las clases sociales y sobre todo directamente se establecen las obras de arquitectura, ¿no? En el primer desarrollo arquitectónico del mundo destacamos los sigurat, que básicamente eran edificios de veneración religiosa, ¿no? Y el último, por no decir el más antiguo, generalmente estaba en Eridu, al sur de los sumerios. Ahora, si bien es cierto, aquí directamente hablamos de periodos o etapas en donde básicamente se fueron fortaleciendo, ¿no? El periodo Obey, el periodo Uruk, la dinastía arcaico, Acadio, Utis, Ur, paleo-babilónico, segregación, neo-asirio, neo-babilónico, que básicamente fueron etapas en donde Mesopotamia tuvo una serie de transformaciones, ¿no? Por ejemplo, si recordamos un poquito, dentro de los mesopotámicos, y el término Mesopotamia significa la tierra entre ríos, básicamente estos fueron los territorios en donde se establecieron Licenciado, algunas disculpe, culturas. otro micrófono abierto, no se lo puede escuchar nada. Ya, muy bien, ya los vamos a cerrar todos, ¿no? Excelente, muy bien. Ahora, si nosotros hablamos un poquito de la ubicación, recuerden que Mesopotamia fue la cultura que generalmente dio paso para que aparezcan nuevas civilizaciones, ¿no? Que en su momento, obviamente, fueron estos territorios. El imperio sumerio, que generalmente abarcaban estos territorios. Uruk, Larsa, Lagash, Nippur, Akkada. El imperio acadio, ¿sí? Logró extenderse directamente por el Golfo Pérsico, ¿no? Aquí directamente podemos determinar que está el mar Mediterráneo, ¿sí? Obviamente que fue un territorio bastante extenso. Hablamos del imperio asirio también, de un color amarillo, ¿no? Logramos verificar que generalmente fue creciendo todo este lado de acá. Hablamos directamente del territorio de Carquemis, Carayete, que generalmente fueron creciendo con el pasar del tiempo, y los babilónicos, que básicamente lograron extenderse desde Ashur hasta directamente el territorio de Jericó. Si bien es cierto, aquí podemos establecer el territorio de las culturas posteriores a los sumerios que fueron ganando territorio, ¿no? Ahora, Mesopotamia, la ubicación, y directamente destacamos el desarrollo y la importancia de esta cultura para la sociedad actual, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? La señorita, por favor, o el señor Andrés Cedeño, por favor. Buenos días, licenciado. Buenos días. Mesopotamia. Mesopotamia. La Mesopotamia es una región del Asia Occidental ubicada entre los ríos Tigris y Eufrates, así como en sus terrenos circundantes. En esta región surgió durante la Edad Antigua la llamada civilización mesopotámica. Gracias a esa cultura allí se inició la revolución neolítica, es decir, el desarrollo de la agricultura y la ganadería hace alrededor de 12.000 años. Los mesopotámicos sirvieron de modelo e inspiración al resto del mundo y popularizaron versiones fundamentales para la civilización humana, como la rueda, el cultivo de cereales, el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas y la astronomía. La antigua Mesopotamia es una referencia importante en el estudio de la antigüedad humana, pues de ella provienen relatos como el mito de Gilgamesh, episodios bíblicos como el diluvio universal o el primer conjunto de leyes conocida, el Código Hammurabi. Los distintos pueblos mesopotámicos prosperaron culturalmente y fueron a su época uno de los grandes polos civilizatorios de Eurasia, aunque siglos después fueron poco más que territorio de disputa de los grandes imperios de la antigüedad tardía, como el Imperio Romano y el Imperio Persa. Su nombre proviene del griego
Turquía, que significa tierra entre dos ríos. Excelente, señor Díez. Muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, si hablamos de los ríos más importantes, destacamos el Tigris y el Éufrates, ¿no? Recordemos que estas son culturas que lograron tener un gran desarrollo porque lograron asentarse cerca de ríos, lagos o lagunas importantes, ¿no? Recuerden que la tierra, mientras más cerca del agua se encuentra, se vuelve más fértil. Y ese fue uno de los factores en donde permitieron asentarse directamente estos pueblos, estas comunidades, y obviamente después fortaleciendo directamente el inicio de las civilizaciones, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos detallar que la agricultura, la ganadería, apareció pues hace 12.000 años atrás. Hablamos también de las aportaciones que los mesopotámicos nos han dejado al día de hoy. Por ejemplo, la rueda. Sí, como ustedes saben, la rueda directamente fue una obra básicamente que permitió facilitar lo que es el llevar productos de un lugar a otro, ¿no? El cultivar lo que son cereales y sobre todo el desarrollo de la escritura cursiva, las matemáticas, la astronomía, que si bien es cierto con los sumerios logramos tener lo que es un gran respaldo en el tema de la escritura, ¿no? Hablamos también de las obras de literatura, el mito de Gilgamesh, hablamos también el diluvio universal, hablamos también el código de Hammurabi, ¿sí? Que más adelante lo vamos a estudiar un poquito a detalle, ¿no? Pero en fin, básicamente Mesopotamia logró tener un desarrollo inicialmente fuerte para las culturas que fueron apareciendo después, ¿no? Después, obviamente, se fortalecieron los sumerios, se fortalecieron los babilónicos, los acadios, los asirios, y que obviamente fueron de base para el fortalecimiento después del Imperio Romano y del Imperio Griego, ¿no? Aquí podemos detallar su territorio, aquí podemos destacar lo que es una escritura cuneiforme que la civilización de los sumerios nos dejaron, aquí tenemos también el uso de los materiales, ¿sí? Y la representación de las obras de arquitectura, ¿no? Ahora, vamos a detallar directamente dónde se encontraba la civilización de Mesopotamia. Ubicación. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Byron Tandazo, por favor? Sí, buenos días, licenciado. Por favor. Ya. La región Mesopotamia se halla en el Oriente Próximo, ay, no lo entiendo. Está en el teléfono. Ya. Un ratito. Ya. Extendiéndose en gran parte de lo ay, un poquito, de sería y en menor medida en los cercanías de sus fronteras con Kuwait, Irán y Turquía. Abarca un territorio compuesto de 4 unidades, regiones, los mesetas de la Alta Mesopotamia, los llanuras de la Llanuras. Interior, las montañas y cordilleras y los estepas o regiones desérticas. Excelente, muy bien, señor, muchísimas gracias. Bien, si hablamos directamente de la ubicación, ¿no? Aquí justamente destacamos del territorio que nosotros conocemos como Kuwait, Irán y Turquía, ¿no? Básicamente aquí lo tenemos, ¿sí? Miren, toda esta partecita de aquí básicamente estableció el inicio directamente de Mesopotamia, ¿no? Aquí destacamos nombre de ciudades importantes, Uruk y Ur. Si nosotros recordamos un poquito, en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, nos hablan directamente de estas dos ciudades importantes y sobre todo también nos hablan de los sigurat, ¿no? Aquí también podemos ver, si podemos establecer en la imagen, nos damos cuenta que aquí está el río Tigris y aquí directamente está el río Éufrates. Sí, entonces miren, e inclusive tenían lo que era una salida al Mediterráneo
Y obviamente eso facilitó directamente el comercio de sus productos, ¿no? Y obviamente al tener un buen comercio, paulatinamente permitieron tener un gran crecimiento. Ahora vamos a detallar directamente los ríos principales de Mesopotamia. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura? El señor o la señorita Carmen Vargas, por favor. Es Castro, Licen. Vargas, sí, muy bien, por favor. A ver, ríos principales. Como hemos dicho, los ríos principales de la región y a los que debió el surgimiento y la prosperidad de los pueblos mesopotámicos son Tigris. Tiene 1850 kilómetros de longitud y es el que tiene mayor pendiente. Su desnivel de nacimiento o desembocadura es de 1150 metros. Tiene afluentes a lo largo de su parte izquierda, como el Armenia y el de los Sagros. Éufrates se extiende a lo largo de 2.800 kilómetros. Su desnivel es de 4.500 metros. Sin embargo, su pendiente es más suave en la mayor parte de su recorrido. Sus afluentes son el Tauro, el Bali, el Jabur, que cruzan el antiguo territorio mesopotámico y poseen distintos caudales. El Jabur es navegable casi todo el año, mientras el Bali puede llegar a secarse. Ambos ríos sufren inundaciones frecuentes, aunque no demasiado benéficas, a diferencia de las del Nilo, que son vitales para la fertilización de los terrenos egipcios aledaños. Además, estas inundaciones suelen llegar en mal tiempo y tener resultados destructivos. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Muy bien. Si nosotros hablamos directamente, ¿no? De los ríos principales, el Tigris, 1850 kilómetros, el Éufrates, 2.800 kilómetros. Básicamente nos ayudan a establecer que el Éufrates era más extenso, ¿no? Pero sobre todo directamente estaban los afluentes del Tauro, del Balín y el Jabú, que básicamente eso permitió pues que el desarrollo de la agricultura sea bastante aceptable y sobre todo mantengan una economía que puedan mantener a toda la población y obviamente con el cultivo de los cereales, con el desarrollo directamente de la rueda, obviamente permitieron pues la facilidad de la comercialización, ¿no? Hablando directamente del trueque. Si recordamos un poquito el trueque, ¿qué es el trueque? Me hace no me acuerdo, ¿qué es el trueque? El El intercambio de trueque productos. es de una cosa, por ejemplo, de un mar con un pescado, por ejemplo, cuando de la costa con la sierra, de la sierra hacia la costa. Es el Eh, trueque. Excelente, muy bien. Eso es el intercambio de productos, ¿no? Intercambiar productos que de tal manera permitan, una, abastecer a la población y la otra directamente comercializarlos fuera del territorio, ¿no? Hablamos directamente también de que estos ríos beneficiaron drásticamente a esta civilización que por ende años después aparecieron nuevas civilizaciones en el caso de los sumerios, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la religión que mantenían pues los mesopotámicos. Recuerden que ellos mantenían una religión politeísta, es decir, adoraban a diferentes dioses y especialmente lo hacían a los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Ahora, religión. Los pueblos babilónicos eran sumamente religiosos y casi todos los elementos de su sociedad se compartían a partir de la voluntad divina. Su concepción del mundo era limitada a los alrededores de la región. El mundo estaba limitado por las montañas, una inmensidad de agua y a cada dios le correspondían ciertos reinos o dominios. Los dioses eran inmortales y eternos, capaces de crear la realidad con la mera palabra, ¿no? Por otro lado, abundaban las narraciones de muertes y renacimientos. Algunos de los principales dioses mesopotámicos eran An, dios del cielo, Enlil, dios del viento, Enki, dios del agua, y Nishurak, diosa de la tierra, ¿no? Sin embargo, cada cultura construyó su propio panteón de divinidades.
y su propia versión de la religión que compartían, ¿no? La fecundidad cultural de la región se debía a la constante llegada de los pueblos nómadas deseosos de asentarse y compartir las riquezas mesopotámicas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la representación de sus dioses. ¿Cómo estaban representados directamente los dioses mesopotámicos? ¿Qué características logramos destacar? ¿Qué logramos observar de estos dioses? Esto es lo que es el sistema nervioso central. Ahora la palabra sistema nervioso. ¿Qué logramos destacar? Quiere decir todo lo que está afuera. Están grabados en piedra. Dice las imágenes. Excelente, muy bien, están grabados en piedras, excelente. ¿Qué más? Tienen alas. Ya, muy bien, tienen alas, representación de alas, excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿De acuerdo? ¿Qué más logramos encontrar? ¿Alguna pregunta que tenga? Tienen posiciones diferentes. Excelente, muy bien. Tienen posiciones diferentes. Excelente. Somos bastante observadores. Muy bien. La mayoría de estos dioses son representados con alas, ¿no? Si lo podemos encontrar. También logramos determinar que siempre llevan algo en la mano. ¿Sí? Acá también, de este lado también, ¿no? Aquí destacamos el dios Anu, Enlil, el dios Enki, hablamos de Shamash, Ishtar y Shi. Si bien es cierto, la mayoría de estos dioses también son representados con una barba, son representados directamente con su rostro. También podemos verificar que tienen una especie de un casco, tienen su vestimenta y sobre todo también son representados con algunos animales, ¿no? Por ejemplo, acá, la diosa Ishtar. ¿Qué tipo de animales se encuentran a sus pies? Parece un búho. Unos búhos. Un búho o una lechuza, algo así. Excelente, Lechuza. muy bien, una lechuza acá. Un oso. Excelente, muy bien. La representación directa de unos pequeños osos, ¿no? Pero en fin, aquí podemos determinar que cada dios representaba un fenómeno de la naturaleza, ¿no? Y obviamente, pues, eran especialmente destacados en sus ritos como de origen divino, que eran dioses, y que obviamente cada uno de ellos establecían sus propias características, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente acerca de los pueblos mesopotámicos que con el pasar del tiempo fueron apareciendo, ¿no? Muy bien, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor? Ya me regalan un segundito. La señorita Verónica Rosero, por favor, pueblos de la Mesopotamia. Señorita Verónica, ¿estamos? No, listo, muy bien. Sin nota. Buenos días, licenciado. Buenos días, por favor. Disculpe, licenciado, se me va la señal. Pueblos Mesopotamia. La región Mesopotamia se dividió antiguamente en las naciones de Asia al norte de Babilonia o a Caldea al sur. Está ubicada, además, comprendida los pueblos Acadia, parte alta, y Sumeria, parte baja. Asirios, acadios y sumerios gobernaron la región desde alrededor del 3100 a.C. hasta 539 a.C. Se estima la escritura fue inventada al comienzo de este periodo. La caída de la Babilonia, que significaba el fin de su podería, se debía a la conquista por el imperio Aquemenida, a primer imperio persa. Cultura sumeria fue la primera nación mesopotamia que fundó las ciudades míticas de Uruk, Lagas, Kis, Ur y Eridu, con una economía basada en la agricultura, regadío. Fueron los inventores de la escritura
cuneiforme y se gobernaron mediante reyes absolutos que eran vicarios de los dioses de la tierra. Cultura acadia. Los acadios fueron el resultado de las invasiones de los pueblos semitas de la península arábica que perseguía la prosperidad de los sumerios. Entre ellos llegaron árabes, hebreos y sirios que se establecieron hacia el norte de Sumerio. Eventualmente prosperaron lo suficiente para invadirlas y fundarlas al imperio acadio. Cultura babilónica. La ciudad Babilonia engendró eventualmente su propia cultura en dos grandes periodos históricos. El primero bajo el reinado del rey Hammurabi, en lo que se conoce como el imperio paleo-babilónico, célebre por resistir a los ataques de los pueblos nómadas y prósperos enormemente en sus obras civiles, culturales y militares. La segunda Excelente, etapa. señorita. Hasta ahí nada más. Muy bien. 10. Muchísimas gracias. Los pueblos de Mesopotamia, no hablamos de los más representativos. De los sumerios, como ustedes saben, los sumerios básicamente se establecieron en las ciudades míticas de Uru, Laga-Kish, Ur y Eridu, ¿no? El avance de los sumerios básicamente fueron de extensa importancia en el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque se cataloga que los sumerios fueron los primeros en realizar lo que es la escritura, ¿sí? Ellos practicaban lo que se conoce en la escritura cuneiforme, ¿sí? Cuneiforme, ¿por qué? Porque eran, la escritura directamente eran elaboradas por pequeñas cuñas que lo hacían en pequeños barros, ¿no? Y de tal manera se cataloga que fue el inicio de la escritura. Si bien es cierto, ellos también dejaron un gran avance en el tema de la alimentación, ¿sí? Ellos empezaron directamente a cultivar lo que son cereales y sobre todo el producto que generalmente al día de hoy todavía se utiliza es la cerveza, ¿sí? Si nosotros recordamos un poquito la cerveza, ¿para qué generalmente lo utilizamos o en qué momentos o en qué situaciones, especialmente aquí en el Ecuador, consumimos la cerveza? Para emborracharse. Para emborracharse. Muy bien, en situaciones, ya en eventos. La cerveza, Sí, dígame. la cerveza, por ejemplo, la cerveza la consumen aquí en el Ecuador cuando hay, por ejemplo, un evento, concierto o juego de fútbol, baile. Excelente, ¿En muy qué bien. momento se consume? Excelente, muy bien. Navidad, para la comida. Entonces, miren muy bien, la cerveza que consumimos al día de hoy, eventualmente en situaciones especiales, generalmente fue un avance que los sumerios nos dejaron, ¿no? Al igual que directamente la escritura cuneiforme. Dentro de la otra cultura que existió después de los sumerios, destacamos los acadios, ¿no? Que básicamente ellos lograron establecerse dentro del territorio de los sumerios y obviamente al tener lo que es mayor ejército, mayor aceptación de la población, lograron derrotar a los sumerios y establecerse como la siguiente civilización, ¿no? Si bien es cierto, aquí podemos destacar lo que son los árabes, los hebreos, los sirios, que obviamente lograron tener el control de estos territorios. Y después, obviamente, aparece la cultura de Babilonia, ¿no? Que básicamente fue una cultura que logró desarrollar actividades del arte, de la arquitectura, hablamos también del conocimiento, hablamos del fortalecimiento de la sociedad como tal, creando normativas de justicia, establecer fuertemente los trabajos para toda la población, pero sobre todo crearon lo que es gracias al rey Hammurabi, que se le conoce como el representante de esta cultura y que sobre todo dejó una normativa de conducta. Por ejemplo, el rey Hammurabi dejó una ley que se conoce como la ley del talión. ¿Hemos escuchado alguna vez esa ley? Que dice ojo por ojo, diente por diente. Excelente, muy bien. ¿Qué quiere decir? Ojo por ojo y diente por
pendiente. Es algo similar a lo que conocemos al día de hoy con el karma. ¿Qué es el karma? ¿Qué será? ¿Qué será el karma? Lo que se hace mal se paga, licenciado. Excelente, muy bien. ¿Qué más? Es cuando le hacen algo mal a uno y después se le devuelve a la otra persona a la que le hizo mal. Excelente, muy bien. Es decir, básicamente, si yo tengo un buen comportamiento con las demás personas, ese buen comportamiento va a volver. De igual manera, si yo tengo un mal comportamiento con otra persona, ese mismo mal va a regresar, ¿no? Pero en fin, básicamente el rey Hammurabi lo estableció como normativa de conducta dentro de su imperio. Entonces, la ley de Talión, si alguien robaba, era juzgado. Si alguien, en este caso, asesinaba a otra persona, de igual manera, pues, era asesinado, ¿no? Y por último, directamente, los asirios básicamente fueron una cultura que se establecieron al norte de Babilonia y que en el mejor de los casos, cuando lograron tener el control de las actividades más importantes de los babilónicos, lograron expulsarlos y establecerlos pues como la siguiente civilización, ¿no? Recordemos que directamente el avance de Babilonia, por decirlo así, se establece directamente en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿no? Hablamos del representante de, en su momento, el rey Nabucodonosor II, que básicamente logró extender este gran imperio hasta el Mediterráneo, ¿no? Ahora, si nosotros recordamos un poquito las aportaciones, hablamos del tema religioso, realmente destacamos que los mesopotámicos fueron la cultura en donde sintieron directamente lo que es las bases de las culturas posteriores, ¿no? Básicamente los griegos, los romanos lograron tener lo que es un gran desarrollo gracias a que los mesopotámicos, los sumerios, los acadios, los babilónicos, los asirios lograron establecer normativas de conducta para la sociedad en general, ¿no? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? Ninguna, licenciado. Sí, ¿no? Listo, muy bien. En este momento, por favor, pasamos a desarrollar la siguiente actividad, ¿sí? Sí, pasamos a desarrollar la siguiente actividad, por favor. Ya, ¿me confirman si pueden ver mi pantalla, por favor? No, Licen. Excelente, ahí, tal vez. Ahora Sí. sí. Listo. Excelente, muy bien, chicos. Entonces, por favor, en este momento van a desarrollar lo que es una pequeña actividad, ¿sí? Les voy a compartir directamente este enlace en el chat de ustedes, por favor. De igual manera, no se olviden de compartir lo que es en el grupo de WhatsApp para que sus compañeros que no lograron ingresar puedan trabajarlo también, ¿no? Al momento que ustedes le den clic en este enlace, les va a salir lo que es esta pequeña evaluación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, escriba la ubicación de la civilización de Mesopotamia, lo hacemos en la partecita de abajo, ¿sí? Después, escriba los pueblos más importantes de Mesopotamia, de igual manera lo colocamos en la partecita de abajo, ¿sí? Y de ahí nos vamos hasta la última pregunta, por favor. Contestamos todas, nos va a salir la opción de enviar, colocamos enviar y listo, por favor, ¿sí? Eso van a trabajarlo hasta la siguiente semana, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, por favor? Licenciado, ¿me puede repetir, por favor, porque se me fue un poco de señal? Claro, muy bien. Quiero que por favor trabajen en esta actividad. Justamente en el chat de Zoom les dejé lo que es este enlace. Por favor, lo revisamos y de igual manera compartimos en el grupo para que los demás compañeros que no lograron ingresar puedan trabajarlo, por favor. Una vez que le den clic, directamente les va a aparecer esta pequeña lección, evaluación, que ustedes directamente lo van a trabajar. Una vez que lo completen, por favor, en la partecita de abajo les va a salir la opción enviar. Sí, coloquen enviar y directamente ya me llega a mí, ¿sí? Eso lo vamos a hacer hasta el día de mañana, ¿sí? Hasta el día de mañana, ¿sí? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud?
Listo, muy bien chicos, nos quedamos hasta ahí, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos el próximo sábado, bueno de hecho ya nos vemos el día de mañana, ¿no? A su vez les recuerdo por favor, no se olviden de tener las pensiones al día, la documentación al día, las tareas al día, para que no tengan contratiempos directamente al finalizar el año lectivo, ¿no? De mi parte, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta el día de mañana, por favor. Ya, gracias, Liz. Licenciado, Excelente que día, me ayude chicos. con el Sí, número dígame. para poder enviar el trabajo. El número de... De usted para poder enviar. En este caso ya directamente es en línea, ¿sí? Ustedes completan en línea y envían, nada más. Ah, ya, listo, listo. Gracias, muchas gracias. Excelente día, chicos. Nos vemos. Dios me los bendiga.